Los saludo y la saludo dándole la bienvenida a nuestro curso acerca de la historia y doctrina de la Iglesia Luterana en Colombia. En estas sesiones vamos a ver algunos elementos básicos para conocer la fe cristiana luterana y su importancia para la vida de las personas y las comunidades donde tenemos presencia. El contenido fundamental para nuestro programa de estudios incluye conocernos como Iglesia Histórica en Colombia. Entonces vamos a ver muy brevemente algo de la historia de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, su organización y estructura, cuáles son los ministerios que tiene la Iglesia, es decir, los métodos y las estrategias de trabajo que existen al interior de la institución. Y luego vamos a acercarnos a conocer un poco acerca de las doctrinas que los luteranos practicamos y confesamos. Y lo vamos a hacer a partir de un documento escrito por Martín Lutero llamado Las marcas o signos externos de la Iglesia, que corresponde a una especie de libro que él escribió llamado De los concilios y la Iglesia. Posteriormente nos vamos a acercar al estudio de la Biblia. Básicamente no vamos a ir libro por libro, sino a ver las partes generales de la Biblia y un poco acerca de la historia, cómo se formó la Biblia, cuáles son esos antecedentes antes de que existiera la Biblia y cómo es que modernamente podemos Posteriormente nos vamos a acercar a temas a la que de mayor profundidad doctrinal. Y lo vamos a hacer a partir del estudio de un texto también escrito por Martín Lutero que se llama el Catecismo Mayor de Martín Lutero. Acercarnos a través de este texto es una manera pedagógica propuesta por el reformador para conocer cuáles son los elementos fundamentales de la fe cristiana. ¿Qué significa que nosotros como cristianos y como Iglesia Luterana anunciemos el Evangelio de una manera especial? Lo llamamos Evangelio integral, donde a partir del estudio de los elementos del catecismo vamos a entender de mejor forma por qué tenemos una identidad como iglesia. Entonces allí estudiaremos los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro. Veremos cuáles son los sacramentos, por qué son sacramentos, y algo que también es muy importante y que los luteranos también animamos a hacer es la confesión de pecados. Posteriormente nos acercaremos a el estudio del culto y la liturgia. También como iglesia tenemos una identidad heredada de la iglesia antigua y nos reconocemos por eso como iglesia histórica, histórica en el sentido de que tenemos parte del gen de la iglesia desde Jesucristo en adelante a través de los siglos, es decir, reconocemos nuestra historia común con todo el cristianismo, pero también dentro de esa historia nos identificamos como herederos de una tradición litúrgica por la cual la Iglesia ha enseñado y ha practicado la doctrina de manera práctica. Entonces, vamos a ver la historia del culto, cuáles son sus bases bíblicas, algunos elementos de la liturgia, qué es el calendario litúrgico y el leccionario. Esto tiene que ver porque seguramente si usted ha estado en una iglesia luterana o en otras iglesias históricas, hay una serie de lecturas bíblicas específicas para cada domingo, en algunas inclusive para cada día, y cómo se utilizan y qué tiene que ver con el calendario o el año de la iglesia. A propósito, el año de la iglesia no es igual al año civil. El año de la iglesia comienza en la época de Adviento. Pero bueno, ya llegaremos allá para estudiar en profundidad.
Y por último, en esta línea de estudio veremos el templo, cuáles son los centros y espacios litúrgicos. La iglesia en sí como templo físico donde se congregan los cristianos tiene unas características y es bueno que nosotros aprendamos. Eso nos va a ayudar a entender mejor el porqué de la vida cristiana que nosotros proponemos. Y por último, vamos a hablar un poco acerca de la mayordomía. ¿Qué significa esa palabra? Es una palabra que normalmente no utilizamos modernamente, pero en términos de las enseñanzas doctrinales es actual. ¿Qué es mayordomía? ¿Para qué sirve? ¿La mayordomía solo tiene que ver con aspectos económicos o también tiene que ver con otras áreas de la vida de las personas? Esos elementos entonces nos van a ayudar a conocernos como iglesia en nuestra doctrina, en nuestra identidad, en nuestra teología. Y cerraremos nuestra serie de estudios con un análisis de temas contemporáneos y cuáles son los posicionamientos de la iglesia con relación a algunos de esos temas. Quiere decir, nos reconocemos como una iglesia en un contexto específico, en un contexto social, político, en un país específico, en un mundo que tiene ciertas circunstancias a las cuales la iglesia tiene que responder. Entonces, temas que son bastante críticos hoy en día, que generan controversia, que generan dudas. Entonces la iglesia también tiene una respuesta ante esas situaciones del mundo que nos ha tocado vivir. En todas las áreas de estudio que vamos a tener va a haber la oportunidad de que ustedes puedan hacer preguntas, hacer sus comentarios e igualmente vamos a tener una serie de cuestionarios que nos van a ayudar a profundizar en las temáticas que vamos a ir trabajando.